Días, vamos a dar inicio a la clase programada para la mañana de hoy como primera clase de inicio de nuestro nuevo trimestre escolar, ¿verdad? Nuestro último trimestre escolar 2021. En esta oportunidad, ¿verdad? Con nuestra materia práctica de oficina para bachiller en comercio de sexto año. Nuestro primer tema nos habla sobre la autoestima. Dice, la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. Ejemplo de una buena autoestima. Como podemos nosotros observar dentro de esta imagen, ¿verdad? El chico que aparece en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo está su autoestima? Su autoestima está como la imagen que está atrás de él, ¿verdad? Él tiene una autoestima muy alta, él se siente bien consigo mismo y eso es lo que busca, ¿verdad? Sentirnos bien con nosotros mismos para poder así nosotros ser mejores seres humanos, debemos sentirnos bien iniciando con nosotros mismos. Ejemplo de una baja autoestima, podemos ver aquí, dice, cuando una persona tiene problemas de autoestima o una baja autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos con una autoestima baja, de repente nosotros mismos nos creamos dentro de nuestra mente que nosotros no podemos lograr muchas cosas o que nosotros no podemos hacer muchas cosas porque pues no nos sentimos capaces de hacerlo. Sin embargo, el ser humano es un ser creado por Dios, ¿verdad? Con muchos atributos, muchas fortalezas que ni nosotros mismos conocemos porque no nos evaluamos a nosotros mismos. Y entonces de esa misma manera, ¿qué vamos a dar al prójimo? Porque no vamos a dar nada porque en realidad nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos. La importancia de tener una buena autoestima, dice, que permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse. Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad de ser felices. La autoestima permite tener el convencimiento de merecer la felicidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos una baja autoestima, hasta nosotros mismos pensamos que no nos merecemos ciertas cosas, no nos merecemos ser felices, pues nosotros no nos sentimos aptos como ser humano para recibir las grandezas que tiene la vida para nosotros mismos, porque no trabajamos en ellos, porque no nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Otro punto importante, ¿verdad? Que se lleva, que se tiene que llevar, ¿verdad? Para poder nosotros lograr una buena autoestima es tener una buena higiene mental. Tener una higiene mental dice que es el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. Estas acciones intentan prevenir el surgimiento de comportamientos que no se adapten al funcionamiento social y garantizar el ajuste psicológico imprescindible para que el sujeto goce de buena salud mental. Dice, ¿cómo mantener una buena salud mental? Nosotros vamos a lograr tener una mejor salud mental, ¿verdad? Con estos 10 pasos. Uno, mantente activo. Nosotros tenemos que ser un ser humano que esté en constante movimiento, ¿verdad? Nos tenemos que mantener activos. Siempre debemos estar activos. Dice, descansar, tenemos que lograr el descanso
adecuado. Nosotros tenemos que dormir, ¿verdad? Las horas ya sean, lo ideal serían las 8 horas, aunque muchos expertos dicen que hasta 7 horas diarias. Lograr esa siesta que debemos tener para que nuestro cuerpo, ¿verdad?, reúna la energía necesaria para continuar con la labor diaria, comer bien, alimentarnos bien. Cuando hablamos de comer bien, no es comer hasta llenarse, sino comer saludable, ¿verdad? Que también uno comiendo saludable también se alimenta bien y uno va a lograr pues tener la misma energía que uno necesita, ¿verdad? Para poder realizar todas nuestras funciones, hacer una vida social. Nosotros no nos podemos aislar a no tener conversación con nadie, a no compartir con nadie, porque definitivamente fulano no me cae bien, el otro tampoco, y yo mejor prefiero aislarme, no hablarle a nadie, porque así mi vida es mejor. No, nosotros debemos estar en, ¿verdad?, en convivencia con los demás seres humanos, hacer una vida social, divertirnos. Tenemos que saber divertirnos, ¿verdad? Porque definitivamente que cuando reímos, ¿verdad? Eso nos ayuda a mantenernos jóvenes, a jóvenes de espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a divertir? Pues hay distintas formas de divertirse. De repente a María no le gusta divertirse de la misma manera que a Juan, pero cada uno busca, ¿verdad? Dentro de sus gustos, lo que ellos llamen divertirse y uno tiene que saber hacerlo, ¿verdad? De forma sana. Dice, gestiona tus pensamientos, ¿verdad? Hay que gestionar mucho nuestros pensamientos. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos sacar de nuestra memoria, ¿verdad? Todas esas cosas negativas, enfocarnos en cosas positivas, en que todo lo que nosotros vamos a hacer va a salir bien, de que no nos vamos a enfermar, porque mucha gente se llena hasta la cabeza de enfermedades que no tienen y todas esas cosas, ¿verdad? Nos afectan nuestra salud física y mental. Tenemos que aprender a comunicarnos no solamente de forma verbal, sino de forma corporal, ¿verdad? Porque eso también tiene mucho que decir, los gestos que nosotros logramos a veces hacer. Alguien nos pregunta algo y le hacemos un gesto que agarramos y hasta torcemos la boca y que dice la persona, Dios mío, se molestó. Todas esas cosas hay que aprender, ¿verdad?, a desarrollarlas, porque en efecto todo esto nos va a ayudar a nosotros en nuestro desarrollo como profesionales. Ustedes están destinados a un bachiller que pues ustedes pueden ir a un campo laboral como recepcionistas, atención al cliente. Entonces nosotros tenemos que ir manejando todas estas partes que nos ayuden a desarrollarnos como un buen ser humano en todos los sentidos. Dice, a relajarte, tenemos que aprender a tener esa parte. Dice, ponte objetivos, tenemos que aprender a poner los objetivos de las cosas que queremos lograr, porque usted no puede vivir la vida pensando nada más en que voy a comer ahora, que voy a hacer más tarde, o no voy a hacer nada. No, uno tiene que tener objetivos, ¿verdad? Fijarse metas en la vida, que todo eso es el motor que nos ayuda todos los días, lo que uno quiere lograr, esos sueños que todos tenemos. Y no es el sueño de todos los días irse a dormir, no, esos sueños que queremos lograr, ¿verdad? Pedir ayuda no es malo pedir ayuda. Uno tiene que saber sembrar para cosechar. Entonces, si uno es del ser humano, que uno dice, yo nunca pido para que nadie me moleste, pues entonces estamos mal. Uno tiene que aprender a desarrollar estos hábitos que nos ayudarán a tener que una buena salud mental. Convivencia y comunicación. Dice, los seres humanos necesitamos de los demás para subsistir y crecer. El hombre y la mujer tienen siempre urgencia de compartir sus pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos y esperanzas. El crecimiento personal es proporcional a la capacidad de dar y recibir, a la capacidad de compartir. Valores para la convivencia en la escuela y la comunidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar muchos valores que nosotros vamos a poner en práctica, ¿verdad? En nuestra convivencia, ¿verdad? Dentro de nuestra comunidad. Aquí nosotros hablamos también de la escuela. Esperemos pronto volver a las aulas de clase. Dice, valores que al desarrollarse facilitarían la relación con otras personas y aumentarían su nivel de bienestar. Algunos serían la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la justicia,
el diálogo, la paz, entre otros, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a poner estos valores en práctica para lograr un mejor desarrollo dentro de nuestra comunidad. Dice, autodominio, equilibrio y voluntad. La facultad de autodominio permite al ser humano ser dueño de sus deseos, de sus emociones, de sus actitudes, de sus decisiones y de su voluntad. Una voluntad inquebrantable es garantía de logros de metas. Ninguna meta es posible si las dudas, los temores o las vacilaciones anidan en la mente y en el corazón. Desarrollo del autodominio. ¿Cómo vamos a desarrollar ese autodominio del que hemos hablado? Dice, 1, cuida tus relaciones personales. Tenemos que aprender a cuidar nuestras relaciones personales, ¿verdad? Hay un dicho, muy buen dicho, digo yo, que es que somos producto de las 5 personas de las que nos rodeamos, ¿verdad? Entonces usted analícese quiénes son esas 5 personas con las que usted se rodea a diario y entonces ya usted sabe cuál es su producto, ¿verdad? Reflexiona y haz una lista de las situaciones que debes cambiar, definitivamente. De la lista, selecciona 2 aspectos y trabajo. Aprende a escuchar. No sabemos escuchar. Porque cuando nos reunimos con alguien y esa persona tiene tanto deseo de ser escuchada y llega y empieza a decirnos algo, nosotros empezamos a hablar por ahí mismo y no dejamos que ese ser humano diga lo que verdad quiere comunicarnos, lo que quiere decirnos, no sabemos escuchar. Ahora, recuerden que todos los oídos no son buen oído, uno tiene que saber qué oídos lo escuchan a uno. Controla tus apetitos y muestra educación. Definitivamente que pues a veces comemos sin parar, tenemos que aprender a controlar esa parte, la ansiedad, a lograr tener una buena educación. La educación parte desde el hogar, tenemos que aprender, ¿verdad?, a saber manejarnos, evitar ser entrometidos, donde no nos están llamando, no vayamos, eso es fatal, tenemos que aprender a estar o a opinar donde se nos pide una opinión en el momento, pero no a meternos en la vida de los demás. Dicen, tenemos que aprender a tener un balance, nosotros tenemos que aprender a tener un balance en lo que es nuestro trabajo y en lo que es nuestra vida social. Pues muchas veces nosotros no logramos tener ese balance. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros simplemente vivimos el por vivir, pero no nos preocupamos en sí, ¿verdad?, por lograr ese balance que nosotros necesitamos tener. Dice, la fuerza de voluntad es nuestra valiosa energía mental. Definitivamente que tenemos que tener mucha fuerza de voluntad. A veces nosotros decimos, ahora sí voy a hacer ejercicio porque necesito hacer ejercicio. ¿Y qué hacemos? Empezamos el primer día y ya después no lo hacemos, ¿verdad? Entonces no tenemos esa voluntad, ¿verdad?, de hacer las cosas. Entonces tenemos que tener una fuerza de voluntad que nos ayude a mejorar. Dice, dentro de todo lo que les he expresado esta mañana, pues que es basado en lo que es la autoestima, entre las cosas que nosotros debemos tener, ¿verdad?, para lograr tener una buena autoestima, ¿verdad?, para lograr tener ese conjunto de percepciones que nos dice a nosotros el autor dentro de su marco conceptual, ¿verdad?, de tener todo lo que son nuestros pensamientos, evaluaciones y sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia nosotros mismos. Nosotros logramos entender que nosotros tenemos que tener una buena salud mental. Y para lograr esa salud mental, pues tenemos que aprender a qué, a querernos nosotros mismos, porque si nosotros nos queremos nosotros mismos, nosotros nos damos cuenta que nuestra salud mental definitivamente está bien, porque nosotros ponemos en práctica quizás no todos los puntos, ¿verdad?, que nos señalan que debemos tener para desarrollar una buena salud mental, pero por lo menos tratamos en su mayoría de tenerlos y de llevarlos a cabo, ¿verdad?
Y pues eso nos ayuda a tener una buena convivencia y una buena comunicación practicando ¿qué? Los valores, teniendo un autodominio y un equilibrio y voluntad de hacer las cosas. Con todo esto, nosotros ¿qué lo vamos a lograr? Vamos a lograr tener una buena autoestima, ¿verdad? Un buen desarrollo en nuestra autoestima que nos va a ayudar a nosotros a tener a conducirnos de mejor manera dentro de la sociedad. Por ende, cuando lleguemos al campo laboral, vamos a poder nosotros conducirnos de una mejor manera, pues ya nuestra autoestima ha sido trabajada. Y uno de los objetivos que nosotros logramos, ¿verdad? Que nosotros queremos tener en el desarrollo de esta materia, ¿verdad? Es ese, es que el estudiante cuando termina acá el bachillerato se sienta capacitado para eso. Que cuando llega ya a ese campo laboral, ya él sabe que ya todos los seres humanos tenemos necesidades de ser muchas veces escuchados y que nosotros tenemos que aprender a escuchar, a comunicarnos, a manejar nuestros gestos, ¿verdad? A tratar de conducirnos de la mejor manera, poniendo en práctica esos valores para poder lograr tener un buen ambiente laboral. Ahora entonces nos vamos a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Gracias por su atención.